Explorá, soñá, descubrí. No hace falta mapa, ni brújula, ni GPS. Escuchá tu corazón, escuchá la radio. Seguí nuestro rumbo. Un viaje con vos. Sábados de 16 a 19. Soy de la Bota, soy de Santa Fe. Bueno, sí, somos de Santa Fe. Vamos a hablar de la historia santafesina de la mano del profesor de historia Norberto Sola, que también es personal del servicio didáctico del Museo Histórico Provincial. Hola Norberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a toda tu audiencia. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Esperando para charlar con vos sobre Santa Fe en el siglo XIX. Te iba a hacer un chiste, preparemos la máquina del tiempo al estilo de Michael Fox en Volver al Futuro y vámonos al siglo XIX, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, dale, arranquemos. Vamos a poner en esta máquina del tiempo la fecha, el año 1853. Pasame más o menos un mes y un día. Y vamos a tratar de ubicarnos en los meses de marzo, abril y mayo del 53. Marzo, espera que anoto porque estoy medio lejos. Marzo, abril y mayo. La máquina me pide más precisión, pero yo pongo marzo. Pongo marzo y nos vamos para allá entonces. Vamos al siglo XIX, vamos al año 1853, marzo, abril y mayo. ¿Cómo era nuestra ciudad por aquel entonces? Bueno, tengamos en cuenta que la ciudad era una ciudad mucho más pequeña que lo que tenemos actualmente. Uh-huh. Las calles eran todas de tierra y arena. No nos vemos la idea de unas calles empedradas, ni grandes edificios, ni casas señoriales, sino que era más bien una ciudad chata, muy pocas casas blanqueadas a cal, uh-huh. La mayoría conservaban el color, digamos, del adobe. Uh-huh. Así que más o menos ubiquémonos en el tiempo y en el espacio lo que era Santa Fe en aquel momento. Claro. Y en ese 1853... esa ciudad que, como vos decís, era muy simple, muy humilde, fue elegida como el lugar donde se iba a gestar la Constitución. ¿Por qué? Mira, según la historiografía, la elección vino porque era la ciudad que más se acercaba a los otros centros urbanos de lo que antes había sido el virreinato y ahora está organizándose lo que después iba a ser nuestro país. Como que en nuestra ciudad, Santa Fe, podían llegar toda aquella gente de, imaginémonos, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, aquellos que iban a mandar los constituyentes. La ciudad era un lugar de aproximación, de encuentro. Entonces elige a Santa Fe como sede de la Convención Constituyente. Claro. Casualmente, bueno, mientras hablabas, me pensaba en las figuras de cera, ¿no?, que están en el Museo del Convento de San Francisco. Pensaba incluso en la imagen que durante mucho tiempo ilustró, que fue la imagen oficial del Canal 13, ¿no?, que tenía el cuadro de la Declaración de la Constitución del año 1853, como para viajar también con la imaginación a esa fecha. Ahora bien, ¿qué impresión tuvieron estos constituyentes cuando llegaron a esta ciudad? Mira, los comentarios eran de los más dispares, pero todos confluían en un centro neurálgico. Ajá. Que era lo que más sorprendía de la ciudad, más allá del ámbito arquitectónico, como ya te contaba hace un ratito. Ajá. Las costumbres de la ciudad. Eso impactó en algunos visitantes. Ajá. Sobre todo algo que a nosotros nos caracteriza, que es la fiesta. Ah. Eso fue, digamos, un común dominador de las conversaciones de los constituyentes, la fiesta santafesina. Ajá, pero y estos constituyentes llegaron en marzo, abril y mayo, por lo tanto no hacía calor, no era la siesta del verano. Sí, pero tengamos en cuenta que
Santa Fe tiene costumbre, así sea pleno invierno, dormir la siesta. O sea, la ciudad, según los relatos que tenemos de los constituyentes, Ajá. se paralizaba desde las 2 de la tarde hasta las 4 o 5. La ciudad quedaba desierta y en una tranquilidad pasmosa. Mirá vos. O sea que si alguno nos achaca, che, qué vagonetas que son, qué fiaca que tienen, esto ya está en el ya ADN histórico. O sea, le podemos echar la culpa a las costumbres ya de nuestros ancestros. Sí, ya es la idiosincrasia santafesina, o sea, es algo que remarcaban ellos. Y lo que mucho les sorprendía era que la ciudad no estaba preparada para recibir viajeros. Ajá. ¿A qué voy con esto? Era una ciudad que no contaba con hoteles ni con fondas, digamos, con hospedajes. Varios de los constituyentes se hospedaron en casas particulares, en el convento de San Francisco, en los jesuitas. O sea que la ciudad no estaba preparada para esperar viajeros, sino que era una ciudad de paso. ¿Cuántos constituyentes llegaron a Santa Fe? O sea, constituyentes y a lo mejor vinieron con otros acompañantes. Sí, ten en cuenta que enviaban 2 por provincia, de las provincias que estaban conformadas en el 53, menos Buenos Aires, que Buenos Aires no envía representante porque no estaba de acuerdo con el tinte federal de esta Constitución Nacional. Lo que sí hay que destacar es que, si bien las críticas son a la ciudad, que era una ciudad sobre todo chata, polvorienta, hasta por ahí tratan algunos de aburrida, sí destacan la cordialidad y cómo lo atendieron los santafesinos y cómo los recibieron a estos visitantes que en ese momento tengamos en cuenta que para ellos eran como visitantes ilustres que venían ni más ni menos que a conformar y crear lo que va a ser la Constitución Nacional. Claro. O sea que podríamos decir que de ahí surge lo de por supuesto, cuna de la Constitución, pero Santa Fe ciudad cordial. Sí, podríamos decir que lo que más destacan los constituyentes es eso, cómo fueron recibidos. Tengamos en cuenta que ellos tuvieron un tiempo prolongado, no es que llegaron el 1 de mayo, declararon la Constitución y se fueron, no, vinieron unos meses previos, estuvieron deambulando por la ciudad, conocieron cómo se manejaba la ciudad, fueron recibidos por las familias de la ciudad que los agasajaban continuamente, o sea que estuvieron viviendo un tiempo, aunque sea unos meses en Santa Fe, como para ver cómo era la ciudad, cómo los recibían, cómo era el trato que tenía hacia el viajero la gente de Santa Fe. No quedó ninguno prendado de la ciudad, vale decir, por ejemplo, alguno que se enganchó con alguna dama, quedó muy amigo de alguna familia, invirtió en la ciudad, nada de eso. Hubo algunos romances, algunos casamientos también, porque tengamos en cuenta de lo que quedaron, digamos, muchos, sobre todo los que eran solteros, digamos, anonadados de la belleza de la mujer santafesina. Lo destacan en muchos relatos. Y hacen una diferencia de la mujer santafesina a la mujer, por ejemplo, porteña, que era el centro neurálgico del territorio de Buenos Aires. Lo que ellos destacan de la mujer santafesina, aparte de su belleza física, digamos, que no eran altaneras como sí las porteñas, y que eran mujeres sencillas, y sobre todo era muy halagador ser recibido por estas mujeres en su casa, que eran muy buenas anfitrionas. Destacan eso, siempre ellos hacen foco en eso, de la diferencia entre la mujer santafesina y la altanería que por ahí podía tener la mujer porteña. Norberto, me quedé colgado con el tema de la siesta en Santa Fe, como tema que llamó la atención de los constituyentes que nos visitaron por allá en el año 1853. Ahora, eso, vos que sos profe de historia, ¿de dónde nacerá? ¿De dónde vendrá esa costumbre? Tengamos en cuenta que los veranos en Santa Fe son rigurosos. Y en aquel periodo no había ni aire acondicionado ni ventiladores. La gente comúnmente para refrescarse en pleno verano utilizaba el río. Y los constituyentes hacen referencia a un lugar en particular que está muy cerca de lo que era el Cabildo, que es el famoso Campito. Ellos le llamaban el Campito a lo que es lo que era el riacho Santa Fe, que hoy es el lago del Parque Sur. Hacen referencia como que era el lugar de concentración de la ciudad. Tengamos en cuenta que la ciudad eran 7, 8 cuadras alrededor de la plaza y terminaba la ciudad. O sea, el límite hacia el norte de la ciudad era lo que hoy podría ser calle Mendoza. Y hacia vendría a ser hacia el oeste,
lo que hoy sería 4 de enero. Mirá Y ahí vos. se terminaba la ciudad, y después el río del otro lado y el salado del otro, o sea, que era una ciudad pequeña, y ellos hacen referencia a eso, que la gente en verano osaban ir hablan de que eran muy buenos nadadores, que osaban ir continuamente al río, o sea, la ciudad tenía una vinculación muy cercana al río. Esa es la referencia que hace ellos continuamente. Y hacen una referencia muy particular, que cada casa contaba con patios internos, con sus huertos, y sobre todo hacen una referencia muy particular a lo que era la plaza. Ellos dicen que era una plaza muy espaciosa, muy linda, y que estaba llena de naranjos, que era un gusto cuando estaban florecidos esos naranjos, el olor a azahar de los naranjos, o cuando estaban las frutas. Continuamente se referencia a lo que eran no solo las plantas que adornaban la plaza, sino que cada casa tenía su huerto, tenía sus diamelas, sus enredaderas, y que era muy acogedor ir a las casas de los vecinos, que eran muy bien recibidos, donde el mate deambulaba de mano en mano, cebado por las chinas, le dicen ellos, que posiblemente eran las descendientes de aborígenes, o alguna mulata que había quedado descendiente de los esclavos, que iban pasando el mate de plata, porque imagínate que estos ciudadanos lo esperaban con lo mejor, y lo mejor que tenían era la platería. Entonces el mate de plata, algunos bocadillos que preparaban de forma casera en cada hogar, o sea que ellos hacen referencia a que era un placer ir a visitar a los vecinos de Santa Fe. La plaza a la que haces referencia es la plaza que está enfrente de la Casa de Gobierno, que hoy se llama 25 de Mayo. Claro, exactamente, la misma plaza. ¿Tenía otro nombre antes o era...? Y fue llamada Plaza de Armas en su momento en la etapa colonial, hasta que finalmente se le puso Plaza 25 de Mayo. Pero tengamos en cuenta que la plaza era el centro neurálgico de la ciudad. Todos los eventos se realizaban en la plaza, o sea, reuniones, y podían ser reuniones dispares. Desde la época que dependíamos de España, festejar que yo el cumpleaños del rey, hasta corridas del toro, carreras de caballo, alguna fiesta en particular. Era el lugar donde la población se reunía. Y lo otro, hay un personaje que hasta hoy resuena en Santa Fe, su apellido resuena hasta la fecha, le pone nombre también a una marca de alfajores. Me refiero a la familia Merengo. ¿Qué incidencia tuvo este apellido en aquella recepción de los constituyentes que nos visitaron en el siglo XIX? Bueno, tengamos en cuenta que Hermenegildo Zubiría, de Merengo, era la única fonda que estaba en la ciudad, o sea que, y estaba en forma casi perpendicular al Cabildo, donde se hospedaron algunos de los constituyentes. Es más, hay relatos de que en esas habitaciones más de un constituyente diagramó, pergenió lo que después fueron sus alegatos para hacer el desarrollo y la construcción de lo que fue la Constitución Nacional. Ellos hablan de, ya en esa época, estamos hablando de 1853, de los alfajores, que era como el bocadillo principal de cada encuentro que se hacía reunión en la ciudad. Y los alfajores más, ya estaban, sí. los alfajores ya estaban circulando por aquella fecha. Sí. En realidad el alfajor es una costumbre que traen los españoles heredada de los árabes. Tengamos en cuenta que los árabes tuvieron 7 siglos en el territorio español, entonces mucha de la cultura árabe quedó y vino de España con los primeros españoles que llegaron acá, y acá como que fue un hecho destacado el alfajor santafesino, y quedaron tan encantados de los alfajores que además de un constituyente los llevó a su lugar de origen para hacerle probar a su familia, por ejemplo. Pero el agregado del dulce de leche, ¿eso es algo bien criollo o los españoles tenían otro dulce que le ponían a las tapas? Lo del dulce de leche, según cuenta la leyenda, fue un descubrimiento casi casual que hizo una de las esclavas que tenían ahí en ese tiempo, dejando pasar la leche y poniendo un poco de bicarbonato, se dio cuenta que podía hacer algo mucho más dulce y sabroso, y ahí salió, digamos, el dulce de leche. Pero sí es destacado que, además del dulce de leche, es el glaseado que tenía el alfajor por fuera. O sea, que era algo distintivo de Santa Fe. No hay otro lugar en la región donde se haga un alfajor de ese estilo. ¿Y eso sería como una marca registrada no solo de Santa Fe, sino particularmente de esta familia Merengo? Claro, sí. Después, bueno,
con el pasar de los años ha tenido un auge y un impulso, pero en ese momento una de las cosas de destacar, aparte de las tortas fritas y pastelitos, eran los alfajores que se servían en cada tertulia que había al atardecer en la casa de alguno de los principales familias de Santa Fe. Bien. Y para cerrar un poco esta charla, las sesiones de los constituyentes, ¿se hacían en el Cabildo de Santa Fe? Claro, se llevaban a cabo en las salas del Cabildo. Bien. Si bien había reuniones particulares en algunos de estos lugares donde estaban ellos alojados, pero las sesiones se hacían en las salas del Cabildo. Y esas sesiones eran, me imagino que se habrá generado mucho debate, mucho ida y vuelta, pero ¿hubo así algún pico de violencia, alguna cuestión donde, como quien diría, vulgarmente no llegamos, fueron digamos, a las manos? Sí, no llegamos a las armas, pero sí hubo discusiones de índole ideológicas y políticas muy álgidas y que llevaron hasta avanzada la noche. Tomamos en cuenta que todavía se iluminaban con velas o con candiles y llevó horas y horas de debate. Recién, el famoso cuadro que voy a hacer referencia, de que estaba la imagen de Canal 13, sí. Ese cuadro lo pintó Antonio Aliche. Ajá. Tiene toda una historia ese cuadro, pero bueno, nosotros en el Museo Histórico tenemos el boceto original del famoso cuadro de Aliche. Y es la famosa noche en que Facundo Subiría hace su alegato. Entonces él está haciendo su alegato y todos los demás constituyentes alrededor, escuchando y debatiendo. Ese cuadro tiene una historia fantástica, porque hasta se han dicho muchas cosas que por ahí no eran ciertas. El cuadro que hacemos referencia está ubicado en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, y es un cuadro enorme, de más de 5 metros de ancho por más de 3 metros de alto. O sea, yo no he podido verlo particularmente, personalmente, ¿no? Pero dicen que es impresionante verlo. Lo que nosotros tenemos en el Museo Histórico es un boceto. Mirá vos. Y eso fue pintado como quien diría, retratando, o sea, fue pintado en aquella época, en el siglo XIX. No, fue pintado después, posterior, en el siglo XX. Aliche lo que quiso hacer es un homenaje a los constituyentes con ese cuadro. Y era tal la obsesión de este pintor que le llevó 12 años realizar la obra. Bueno. Porque él ¿qué hizo? Se entrevistó con los descendientes de los constituyentes para copiar gestos de los rostros que fueron lo más similar posible a los constituyentes. Más, el Museo Rosa Galisteo, que es quien nos presta la obra que tenemos en exhibición en el museo, tiene el boceto de cada rostro de los constituyentes. Cada persona que aparece en el cuadro tiene su rostro hecho por el artista. Y es más, ya era un adelantado para la época, hizo la escena en arcilla, lo que hoy sería 3D. Y después recién se dedica a pintar el cuadro al atardecer y a la noche a la luz de las velas, porque quería copiar los tonos y los colores de esa época. Mirá vos. ¿Cuál es la historia que cierra el cuadro? Que ese cuadro, terminada la obra, el gobierno provincial de Santa Fe lo iba a adquirir para ponerlo en la legislatura. Ningún gobierno provincial lo compra y el artista con el tiempo lo termina vendiendo al Congreso de la Nación. Por eso es que la obra, en lugar de estar en la legislatura, está en el Congreso. Mira vos. ¿Y este pintor es santafesino? No, él es porteño. Pero hizo varias obras. Hay uno que es también muy famoso, que es La muerte de Güemes. Él hace el retrato de la muerte de Güemes cuando está en el camastro agonizando, y uno de San Martín también hizo. O sea que hizo varias obras importantes, pero este cuadro tiene toda esa historia y todo un debate que se ha generado durante los años, donde muchos han querido reclamarlo para que llegue acá, y a Santa Fe solo vino en 2 ocasiones el cuadro. En la década del 70 y en 1994, cuando se hace la reforma de la Constitución. Fueron las 2 únicas veces que el cuadro dejó el Congreso de la Nación y vino a Santa Fe. Mira vos, interesantísimo. Bueno, Norberto, ponemos de vuelta en la máquina del tiempo, año 2020, mayo del 2020, y volvemos a la actualidad, y te agradecemos mucho por este paseo por Santa Fe del siglo XIX. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Abrazo gigante, nos vemos. Abrazo, nos vemos. Es el profesor de Historia Norberto Sola, que también es personal del Servicio Didáctico del Museo Histórico Provincial. Nos pegamos un paseíto
por la ciudad de Santa Fe en el año 1853, cuando los constituyentes visitaron nuestra zona para trabajar en torno a la generación de la Constitución Nacional. Muy interesante. Muy bueno, muy lindo, muy bueno. Ahora, música, maestro, vamos. Trae mi voz el río del amanecer, ese que viene bajando con la flor del irupé. Una cordial capital me vio nacer, pero también he cantado a orilla el Colástine. A mi provincia siempre quiero yo volver, sueño de López el valiente brigadier. Su montonera nadie pudo detener y por eso la llamaron la invencible Santa Fe. Qué suerte tengo de despertar en Santa Fe, esa que un día Callasta viera nacer, la que orillando el Paraná pudiera ver en la villa del Rosario la bandera florecer. Qué suerte tengo de despertar en Santa Fe, venga un trago cumpa amigo por López el brigadier. Siempre me sabe sorprender, cada tanto una ranchada tengo que volverme a hacer. Pescado frito, porroneada por doquier, en la vuelta del pirata y en Sauce Viejo también. La costanera fue testigo de un querer, cuando en un